Bienvenidos viajeros a un nuevo video en el que seguimos recorriendo la hermosísima ciudad de Lyon. Hoy vamos a viajar en el tiempo visitando una parte muy antigua de la ciudad. Los vamos a llevar al barrio de Fouviers. Bueno, una subidita interesante para ir al Parc des Arts, que es donde está el teatro gallo-romano, que es como el más o menos el que vimos ayer en el otro capítulo anterior, pero es distinto, así que ahora vamos a estar yendo por ahí. Tiene otra historia, así que... Fouviers es en realidad una colina situada al oeste de la ciudad francesa, desde la que se domina toda la ciudad. Fue apodada como la montaña mística. Este es el lugar más antiguo de ocupación de Lyon y donde estuvo la ciudad romana de Lugdunum. ¡Ay, qué subidingue que se nos viene! En su ladera, junto al río Saona, se encuentra el barrio viejo de Lyon y en su cima la Basílica Notre Dame de Fouviers, ambos nombrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a conocerlo. Bueno, mejor aún llegamos y parece que es gratis, así que ahorramos y nos divertimos. Caminamos mucho para subir la colina y poder ir a conocer el primer lugar de este barrio, Lugdunum, el teatro romano de Lyon, pero para ubicarlos vamos a contarles primero algunos datos. La historia de Lyon, llamada en aquella época Lugdunum, ha comenzado bajo el Imperio Romano en el siglo I a.C. Y bueno, y así llegamos al Lugdunum, esta especie de ciudad construida en el año 43 a.C., así que tiene 2000, casi 60 años. Qué locura. Ay, estar acá es muy loco, ¿eh? Bueno, lo que les podemos contar es que era un espacio digamos, para las actividades culturales y de ocio. Y hoy en día es un monumento histórico desde el año 1905. Y bueno, para acceder es gratis. Todo el año. Durante todo el año. A mí me salta el argentino, pero allá atrás parecen que hay como unos asadores, ¿no? La ciudad de aquel momento conoció un gran apogeo político, económico y militar durante 3 siglos. Este es el lugar de fundación de Lugdunum en el 43 a.C. El sitio incluye el Gran Teatro, donde se llevaban a cabo espectáculos de tragedia y comedia, el Odeón, donde había música y lectura, los cimientos de un templo y los restos de un distrito artesanal. Está clasificado como monumento histórico desde 1905 y se puede visitar durante todo el año y de forma gratuita. Chicos, 2000 años tienen todas estas construcciones. Miren esas cositas ahí, divinas, divinas. Y lo que se siente estar sentado acá. Y la gente viene a disfrutar todavía, la gente de acá, de la ciudad, porque acá hay, además de paseo nosotros, porque entramos gratis por nuestra cuenta, pero hay visitas guiadas y también se dan talleres y hay espectáculos también que se utilizan los dos, porque son dos anfiteatros. O sea, se utilizan, digamos, y tiene todos sus cuidados. Han puesto pasarelas, plataformas, todo para que se pueda andar libremente. Lo que era antiguamente un lugar de ocio y cultura se fue transformando en canteras a finales de la antigüedad, ya que se movieron muchas piedras para construir el Lyon de la parte baja. Miren, una romana. ¿Y qué sería eso? Allá arriba tenemos un romano. El Odeón era el nombre del teatro más pequeño que se encuentra en el lugar, con cerca de 3.000 asientos. Estaba destinado a oradores políticos o filosóficos, música, poetas y una élite intelectual. Hoy en día, los dos edificios albergan conciertos, festivales, visitas guiadas, talleres y todo tipo de eventos. Quejas, a ver, los escalones muy altos. Los escalones no eran para gente petiza como yo. Un día de paseo en Lugdunum, no le hace mal a nadie, sacre bleu. Rezándole a tus nuevos dioses.
El Gran Teatro es el más antiguo de Francia, construido por Augusto en el 15 a.C. y conserva aún lo que se conoce como la cavea, lugar donde se sentaban los espectadores cuyos 25 escalones descienden hasta la orquesta. La orquesta, semicircular, estaba destinada a los movimientos del coro, a los bailarines y actores. Su diámetro es de 27 metros. La capacidad del teatro era de 4.700 espectadores y se amplió bajo el reino de Adriano a 10.700 asientos en el año 120. Bonjour. Gato. ¿Le gato? Bonjour. No aguantaste. Ay, yo soy tan buena y tan sociable. Ay, qué bonito. Y bueno, vamos saliendo de Lugdunum. Lugdunum. Lo dijiste rápido para que pase desapercibido. Lugdunum. Sí, es difícil el nombre, pero bueno, del Teatro Romano que está acá en esta colina de Lyon, que también es un barrio que se llama Faubourg, algo así. Y además de esto, tiene otros puntos turísticos importantes. Y desde acá, bueno, tiene lindas vistas de Lyon. Y ahora vamos a ir a conocer algunos de esos otros lugarcitos de por acá, de este barrio. A mí este tipo de lugares como este me mató, me enloqueció, ya estoy listo. Pero bueno, quiero conocer todo lo demás, pero ya por mí ya me vuelvo a Argentina, listo. Bueno, y muy cerquita de Lugdunum, donde estábamos recién, nos encontramos con esta iglesia que es Notre Dame de Fourvière. Está, como decíamos, muy cerquita de este teatro romano y esto es uno de los monumentos más icónicos de todo Lyon. Es una iglesia muy antigua y se puede visitar de forma gratuita. Tiene horarios que cambian según la temporada y según el día. Pero bueno, están invitados a conocerlo en esta colina de Lyon con unas vistas espléndidas cerca del Teatro Romano, así que si visitan una cosa no pueden dejar de visitar la otra. Y es espectacular la arquitectura que tiene, es lo que más llama la atención. Y recién vinieron unos franceses, doblaron justo a la esquina y dijo ulala, así que se ve que está bueno. Claro, y que se usa el ulala. Se usa el ulala, lo comprobamos. Este edificio fue construido a partir de 1872 e inaugurado en 1896, pero los trabajos de decoración interior no se completaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Su estilo es ecléctico y desde su explanada la vista panorámica de la ciudad de Lyon es impresionante. La estructura de la basílica es imponente con sus 86 metros de largo. Hay una estatua del Papa Juan Pablo II de 3 metros de altura, hecha en bronce, en la que está bendiciendo la ciudad cuando llegó a Lyon en octubre de 1986. Fue levantada el 4 de octubre del 2011 frente a la basílica. El acceso a la basílica es libre. Su nombre, Faubourg, proviene del latín Forum Vetus, que significa antiguo foro, siendo la colina de Faubourg el lugar elegido por los romanos para la fundación de Lyon en el 43 a.C. Está dedicada a la Virgen, incluye una decoración interior y exterior muy rica, y llama mucho la atención en particular un imponente ciclo de mosaicos que narran la historia de la Virgen en la historia de Francia y en la historia de la Iglesia. Mariana, al confesionario. La cripta está dedicada a San José, es más sobria que la iglesia superior y alberga una estatua de San José con el niño. Además, en el interior de la basílica pudimos ver una muestra de fotografías que atraen mucho a los turistas, sobre todo aquellas dedicadas al manto sagrado que se encuentran en la ciudad italiana de Torino. Pero lo bueno de todo es que ya hay dos palabras que nos van a abrir muchas puertas, como tires y pushes.
Bueno, y como todavía falta mucho para ir a conocer la torre, nos vamos a quedar con esta por ahora, que es como la puntita de la otra. Pareciera ser de telecomunicaciones o algo de eso. Que tiene, claro, la forma de la última parte de la Torre Eiffel. Claro. Y la vimos hace unos días de abajo y no sabíamos si ir hasta ahí nomás o estaba entera, Claro. no, es la puntita nomás, pero bueno. Ahora estamos en la base. Y así, viajeros, hemos llegado al final de este video en el que hemos dado un hermoso paseo por este importante e histórico barrio de esta fascinante ciudad. Pero quédense muy atentos porque aún nos queda un día más en Lyon y lo que tenemos para mostrarles realmente los va a sorprender. Si les gustó el video pueden darle like y suscribirse a nuestro canal, que eso realmente nos ayuda mucho. Nos vemos en el próximo.